¿No? Bueno, bien. Antes que nada, quiero comentarles unas cosas que me están preguntando por ahí con respecto a la presencialidad de las clases. Olvídense, seguro que no vamos a tener clases presenciales. Eso creo que ya no llegamos y aparte no vale la pena, creo que en este poco tiempo que queda, querer integrar una clase presencial. Lo que sí está aprobado ya, y que seguramente ustedes lo saben, son los parciales y los exámenes finales. Eso está, por supuesto, aprobado, pero hay que establecer el tema de la cantidad de alumnos para ver el espacio, los horarios, y otros aspectos que hay que tener en cuenta para que podamos hacer el parcial, por ejemplo, que lo hagamos presencial. La idea es hacerlo presencial. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por establecer que nos dejen hacer presencial el parcial. Vamos a ver si se dan las condiciones. En principio sería, en principio, no lo tomen como definitivo porque eso depende de que nos aprueben ahí, les repito, que estén dadas las condiciones. A lo mejor, debido a la cantidad que sean, serán en tandas, 2 o 3 días, es la posibilidad que se baraja. Así que vayan haciéndose la idea de que podría ser presencial el parcial. ¿Estamos? Y en el caso Profe, de ser disculpe, presencial, profe, sería más tiempo, nos daría. ¿A qué se refiere con más tiempo? Por ejemplo, antes los parciales eran 2 horas, 1 hora y media. No, evidentemente si estamos hablando de presencial, el parcial es distinto. No es el mismo como la modalidad que hemos rendido el primero. El No, primero, en el sentido que, por ejemplo, en el 2000, o sea, cuando había uno en el 2019 nos daban 1 hora y media de tiempo, así. lo hacían presencial. Claro, cuando lo hacemos presencial. Normalmente los parciales presenciales son 1 hora y media, 2 horas. ¿Mm? Más o menos ese es el tiempo promedio que tienen los parciales presenciales, evidentemente. En un parcial no va a ser con múltiples choices, así que ahí van a tener que elaborar, hacer cálculos, y va a ser Claro, claro. más que nada eminentemente práctico. No sé si habrá alguna que otra pregunta de teoría, creería que no, pero podría haber, pero eminentemente práctico. Digamos que supongamos si habría algo de teoría, será el 10, el 15, el 20% a lo sumo, y el 80% sería práctico. Aquí ahí sí lo podríamos establecer de manera práctica más preponderantemente, porque lo van a desarrollar mejor. Y no en la forma virtual, que en la forma virtual se hace más complejo, por eso habíamos hecho así el parcial de la manera que hemos hecho el primero. ¿Estamos? o sea, profe, Sí, disculpe, profe. usted ya está mentalizado y apuntando a que el parcial sí o sí en lo posible es presencial y nos mentalizamos ya directamente con eso. A ver, repito, la idea es que lo hagamos presencial. Estamos trabajando para que sea así. No depende de nosotros específicamente, sino depende que se den las condiciones, todas las condiciones en cuanto al espacio que nos puedan ofrecer, en cuanto a los horarios, o sea, varias condiciones que nos tienen que dar para que sí podamos hacerlo presencial. Repito, como son muchos, 300 y pico, entonces evidentemente los 300 y pico para distribuirlos con las distancias que tendrían que haber, no va a haber lugar para hacerlo en una sola tanda. Seguramente los dividiríamos no sé si en 2 o 3, o a lo mejor más días, o a lo mejor en un mismo día en horarios distintos, no sé. Eso ya dependerá de la facultad, cómo nos va a decir que podemos hacerlo. Sí, Pero la más idea los chicos del nuestra, interior también.
¿Cómo? Que los chicos del interior también tienen problemas ahora con la presencialidad y todo. Bueno, pero yo creo que tienen más problemas con el tema virtual por la conexión a internet. O sea, el, creo que incluso en el interior se ha presentado mucho más los problemas del tema de la conectividad por la inestabilidad que tenemos en el internet. Yo generalmente lo que he visto que han tenido más problemas son en lugares en donde es más inestable todavía la conexión y que no han podido conectarse o si se conectaban se les cortaba o en algunos casos si ponían la cámara se les hacía más lento. O sea, creo que eso es más problemático. Lamentablemente tenemos una conectividad a nivel no solo de aquí del local, sino del país prácticamente, muy inestable, muy baja la, la banda que tenemos y si hay bandas buenas son muy caras, entonces se hace más difícil. Creería que si tenemos presencial va a ser más conveniente para todos, incluso para ustedes. Y con tiempo le avisarían, le avisaríamos, por supuesto, le estaríamos avisando y confirmando con tiempo, que espero que con tiempo nos digan lo de la facultad, y tendrían tiempo de, en última, viajan para el parcial y son del interior, no tampoco están lejos. Bien, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La profesora de inglés ha optado por la virtualidad por el simple hecho de que dice que cada cátedra tiene que solicitar y esperar la confirmación. Tienen que solicitar la inscripción de los alumnos que están en condiciones y todo para rendir los últimos parciales. Entonces dice que era demasiado compleja el trámite, digamos, que tendrían que hacer en cuanto a tiempos y que ya no alcanzaban. A ver, primero, hay mucha diferencia entre lo que es un examen de inglés y un examen de contabilidad. El inglés es Perfecto, ¿no? prácticamente teórico, entonces yo creo que en la forma virtual prácticamente no habría problemas en hacerlo y creería que sería mucho más cómodo para el inglés No, hacerlo así. inglés es práctica, ¿no? No hay Sí, nada hace, que... pero práctica, pero es llenar Claro. unas oraciones, No, pero digamos, es muy difícil. más allá del área que sea, yo, No, de hecho, no lo estoy menospreciando al inglés, sino estoy diciendo la diferencia que hay no, entre inglés y claro, no, contabilidad. Lo que pasa, profe, es que digo que deberían también avisarnos por el hecho de que obviamente que hay chicos que no llegan a terminar los parciales dentro del horario y para eso necesitamos muchísima más práctica, obviamente que sí o sí lo tenemos, a que rindamos de la misma forma que la venimos haciendo. A Por ver, eso es que no sé, quería no sé saber si, bien por el hecho, porque, o sea, a mí yo intenté rendirle muchas veces libre a la materia y no podía por el tema del tiempo. a ver, no sé si he entendido mal lo que me decía Cecilia Herrera, bueno, las dos son Cecilia, pero me ha dicho primero Cecilia Herrera, o si me he expresado mal. Yo les he dicho que la idea nuestra es hacerlo presencial, pero que no depende exclusivamente de nosotros, sino de la disposición que haya en cuanto a espacio, horarios, distintos aspectos que tienen que darse, que no es seguro, les he dicho bien clarito, creo, que el claro, 100% de es hecho, que no, justamente eso es lo no que ha les dicho, estoy, eso le no les, comentaba que ha dicho la profesora de inglés. y bueno, Que yo les por estoy eso diciendo lo mismo. Nosotros, por directamente supuesto, han optado por la virtualidad. Ellos ya han comunicado, ya nos han dado fechas, nos han dado horarios, todos perfecto. para el parcial. Perfecto, nosotros vamos a agotar todos los medios como para que lleguemos a hacerlo en forma presencial. Si no se puede, por algún motivo, porque no se ha dado algunas de las circunstancias que se tienen que dar, y bueno, lo haremos virtual. De eso está clarito. Pero nosotros preferimos para nosotros y para ustedes fundamentalmente, que creo, repito, pensando en ustedes, creo que va a ser mucho mejor que lo hagan presencial, porque presencial ustedes van a tener la posibilidad de desarrollar el práctico, van a tener posibilidad de hacerlo mejor.
incluso estando frente a nosotros, pueden consultar cualquier duda que tengan y van y arrancan en el parcial. Creo que ya han hecho otros parciales presenciales en primer año, así que no tengo que explicarles cómo se hace. Pero por eso, creo que es mucho más beneficioso, al menos para esta materia, hacerlo presencial. Pero les repito, no lo tomen como definitivo, ya es presencial, no. Nosotros estamos viendo la posibilidad, lo preferimos hacer así, pero si no se dan las circunstancias, se lo seguirá haciendo virtual. ¿Estamos? De todas formas, vamos a pedir que nos confirmen con tiempo. Por supuesto, no vamos a decir de un día para otro. A la facultad también vamos a decir, para tal fecha necesitamos confirmar para los alumnos, tenemos tanta cantidad de alumnos, y ellos nos dirán, no se puede, sí se puede, no están dadas las condiciones, y bueno, les comunicaremos a ustedes que se hará virtual. O sea, no es de un día para el otro lo que les vamos a decir, eso no se preocupe. Por eso, en función a la cantidad también, a lo mejor, estén dados en varias tandas, que pueden ser en un mismo día, varias tandas o en varios días. ¿Mm? Pueden ser, ustedes son como 300, creo, 300 y pico. Entonces, no sé cuántos será lo máximo que se puede abarcar en una tanda dentro de la facultad. Ustedes conocen la facultad, hay 4 aulas grandes que con la distancia creo que más de 20, 30 por aula no entran, poniendo la distancia. O sea, si tomamos las 4 aulas, supongamos que sean 30, son 120. Y por lo menos necesitaríamos 2 turnos o 2 días. O a lo mejor 3. Entonces, por eso, todo eso lo vamos a plantear y lo vamos a estar comunicando. ¿Estamos claros? ¿Se entendió para todos? Esto les digo para que después, porque lo repito por acá y lo preguntan por el grupo. No sé si Sí, ha profe, quedado sí. claro o tienen alguna duda. No, perfecto. Sí, profe. Bien, bien, bien. Profe, Bueno, sí. ¿alguna fecha aproximada para el parcial tienen? Más o menos estamos alrededor de mitad del mes de noviembre, que ya digamos no falta nada. Ya estamos entrando en noviembre y faltarán 2 o 3 semanas. Por eso ahora estamos apurando el trámite para que nos contesten en la facultad si es viable. Y ahí vamos a decir, si chicos es tal día, un grupo tal hora, otro grupo tal hora. Entonces, o si no les diríamos, bueno, no se puede hacer presencial, hacemos tal día todos juntos la virtualidad. O sea, creería que ya está determinado. ¿Y en caso de recuperatorio también sería virtual o presencial? Quiero decir? Y eso es lo que vamos a pedir. O sea, si es el parcial presencial, también por supuesto ahí se pedirá el lugar para la presencialidad también en cuanto al recuperatorio. Sí, Igual, profe, iban a hacer mucho menos ya para el recuperatorio. espero que sí. Ajá. Espero que sean menos y no sean más. O mucho más, profe. Eh, el parcial no va a chocar con las mesas de exámenes finales, ¿que no? No, es que justamente no tiene que ser en época de examen final, por supuesto que no. Ah, bueno. No. El parcial no puede haber, eso es reglamento y es norma, que no puede haber en fecha de exámenes finales parcial. Nunca lo ha habido y tampoco lo va a haber, ninguna materia. Ninguna materia puede tener parciales en época de examen final. Así que por ese lado no será un problema. Bueno, a ver, ¿está claro hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? ¿Totalmente de acuerdo? ¿Algo Sí, que profe, quieran se preguntar? entiende. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver ahora, quiero que repasemos
lo que hemos hablado sobre el valor patrimonial proporcional, ¿se acuerdan? Pero lo vamos a repasar, ustedes lo van a repasar, porque si ya lo hemos hablado, y ahora vamos a ver, lo vamos a reforzar esa parte con unos ejemplos prácticos para que se entienda mejor. Pero primero vamos a repasar los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, a ver, ya que Javi no está, entonces con Javi vamos a charlar. Sí, me estoy deshidratando, profe. No sé qué calor que es. ¿Por qué no tienes un ventiladorcito, Javi? ¿Nada no tienes por ahí? Tengo un ventilador, pero la pieza está hervida, profe. Nah. Bueno, sí, te da mucho sol. Sí, profe, más o menos. Pero ahora está nublando, parece. Sí, bueno, agarra un diario, hacer como abanico y empezar a ventilarte. Una hojita de diario es el abanico más barato y efectivo. Bueno, vamos a empezar entonces repasando los conceptos que habíamos hablado sobre valor patrimonial proporcional. A ver, ¿quién me puede decir qué es el valor patrimonial proporcional? Un método de medición, profe. Ajá. Bueno, un método Sí. de medición obligatorio para aquellas empresas que participan en otras, siempre y cuando, bueno, cumplan con las condiciones que tengan control total o influencia significativa. Bueno, por ahí más o menos. Ajá, bien, bien, Es perfecto. un método de medición que nos da un importe proporcional que representa la participación de una empresa sobre un patrimonio de otra empresa. Bien. Ujú. ¿Y a partir de cuándo o de qué momento se torna obligatoria la aplicación del método? A partir del 20%. Ajá, ¿y qué significa ese 20%? Influencia significativa. Ajá, eso es lo que llamamos influencia significativa, ¿sí? Y más allá del 20%, ¿cómo llamábamos a la participación? Era Control. control y Control control conjunto, adjunto. no. Control Tenemos conjunto es control uno y y el control otro. solo, digamos. Control total. Y control total cuando, o sea, Control control total. conjunto es cuando se junta más de una persona, más de una parte, digamos, que pueden ser sociedades también, y entre los que se juntan llegan a ¿cuánto el porcentaje? A más ¿A qué del porcentaje? 50%. A más del Más del 50. Más del 50. 50%. Entonces, entre todos esos que se juntan y llegan a más del 50%, se ponen de acuerdo y hacen un control conjunto. O si no, el control total, cuando una de las partes, uno solo, tiene más del 50%. ¿No es cierto? Esos son los tres casos. ¿Estamos Profe, yo claros? tengo una duda. Dime. ¿Qué pasa cuando tengo menos del 20%? Cuando tengo menos del 20%, tengo que evaluar, o sea, puedo, puedo aplicar valor patrimonial proporcional, pero no es obligatorio. Es obligatorio a partir del 20. Y lo que me dice para atrás que no es obligatorio, yo lo puedo hacer tranquilamente, pero generalmente se usa el costo. O sea, yo registro a valor de costo. Lo que estoy pagando por la participación, supongamos si tenemos un 10% y pagamos X cantidad, registro la participación por esa X cantidad que estoy pagando, sin tener en cuenta qué proporción representa ese pago. Si he pagado más de lo que yo tengo o del porcentaje que yo he tenido o menos. Eso no lo registro así de esa forma, sino simplemente el costo. Pongo acciones, supongamos, el santiagueño Sociedad Anónima, en una sociedad en donde yo he comprado una participación y se compró del 10% y he pagado 100.000 y pongo acciones el santiagueño Sociedad Anónima a caja
supongamos si he pagado en efectivo, por 100.000 pesos. Simplemente. No entro a considerar el valor patrimonial proporcional, o si hay un mayor valor, o si hay una llave. Directamente pongo el costo. Ahora, si ese porcentaje es el 20 o el más, ahí sí tendría que aplicar la metodología del valor patrimonial proporcional, que significa determinar, aparte de la proporcionalidad, si hay un mayor valor, si hay una llave positiva, una llave negativa, si hay ganancia o no en la participación, etc. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver. Profe, pero puede pasar que puede que yo tenga menos que el 20%, pero tenga influencia significativa, ¿no? Con respecto a los demás inversores. Pero, a ver, cuando estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de porcentaje de votos, que generalmente, no siempre, coinciden con el capital. Digamos, si yo tengo un 20% de capital, tengo un 20% de votos, salvo algunas que yo pueda tener, no sé, el 15% de la participación, pero en votos, como son algunas acciones que tengan privilegio en la votación, puedo pasar el 20% del voto. Entonces puedo tener un 23, un 25% de los votos, pero tengo un 15% de capital. Entonces tengo que considerar que pasado he llegado a obtener más de un 20% en la voluntad de la sociedad, pero mi 15% de capital tiene que estar aplicado el valor patrimonial proporcional. ¿Se entiende? No, la verdad no, me he mareado. Bien, volvemos. Vamos a Por favor. retomar. Supongamos que yo tengo cada acción de donde yo participo, cada acción responde a un voto. ¿Sí? Hay un capital de 10.000 pesos con 10.000 acciones de 1 peso cada una, y cada acción tiene un voto. Si yo tengo el 20%, voy a tener 2.000 acciones, el 20% de acción y el 20% de participación o de influencia dentro de las decisiones. O sea, yo voy a poder votar y mi votación va a valer el 20%. ¿Sí? Llego al 20% de la voluntad de la sociedad, significa que yo tengo que aplicar a mi participación el valor patrimonial proporcional. ¿Está claro? No hay ninguna duda cuando él coincide la cantidad de votos que tengo con la cantidad de acciones que tengo. Pero como ustedes saben, hay distintos tipos de acciones dentro de un capital de una sociedad anónima. Hay sociedades que tienen privilegios en la votación, privilegios en la toma de decisiones, privilegios en la distribución de utilidades, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de privilegios que puedan tener. Si yo tengo acciones en donde tengo que más del 20% para votar, o sea que mi votación vale más del 20%, independientemente de cuánto sea mi participación del capital, que puede ser el 15, puede ser el 25, no importa, esa participación de capital lo tengo que hacer al valor patrimonial proporcional. Entonces, tengo que aplicar el método. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. O ¿Se sea, entiende profe, bien? que sobre la participación es que se aplica el método, no sobre la cantidad de votos. No. Yo, por supuesto que no Obviamente contabilizo. se tiene en cuenta los votos, pero voy al No, hecho de que al momento claro. de explicar. Yo cuando voy a contabilizar, no contabilizo cantidad de votos, contabilizo participación. Pero para aplicar el criterio del valor patrimonial proporcional, para ver a partir de cuándo tengo la obligación de aplicarlo, tengo que considerar qué cantidad de votos tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ir distinto por un lado y por el otro la cantidad de votos y la cantidad de participación que yo tengo en capital. Puede ser distinto. Puede ser que yo tenga un 25% del capital, pero mis votos, mis acciones sean ordinarias y tengan muy poca votación, sean de las últimas que tienen el último beneficio,
y capaz que no tengo ni el 10% de las decisiones. Le estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, como no llego a una voluntad del 20%, entonces mi capital, mi participación en el capital o en el patrimonio del 25%, supongamos, no tengo obligación de hacer el patrón patrimonial proporcional. Porque no tengo influencia significativa. Por más que haya puesto plata, por más que diga, sí, el 25% del patrimonio soy yo dueño, pero yo no decido, deciden los otros. Y las otras acciones tienen mayor privilegio y ellos son los que deciden. Yo no, aquí no corto ni pincho. Es más o menos lo que es un marido en la casa. O sea, pone mucha plata, pero no decide nada, ¿que no? Entonces, así más o menos la participación del ejemplo que les estoy poniendo yo, ¿no? No quiere decir que sea así. Para que se entienda a partir de cuándo si yo hago o debo aplicar el valor patrimonial proporcional. ¿Está claro para todos? Nosotros Sí, cuando hacemos los Profe, prácticos, sí, te escucho. en la parte práctica, ¿utilizamos lo que es el valor patrimonial proporcional básico o el de mayor valor? Y depende de la circunstancia, puede darse una u otra cosa o los dos, depende. Puede darse. Ah, es opcional, digamos. No, y depende del práctico y de las situaciones que se presenten. ¿Mm? O sea, yo puedo tener mayor valor y puedo tener llave o no puedo tener, o puedo no tener mayor valor. Eso depende de la situación. Nosotros en la práctica vamos a considerar que si yo tengo un 20, un 30% de participación del patrimonio, tengo un 20, un 30% de voluntad societaria. O sea, vamos a hacer coincidir para no entrar en detalles de que no coincide la voluntad que nosotros tenemos con la participación efectiva. O sea que siempre vamos a decir, participamos en un 80%, entonces tenemos un 80% del patrimonio y un 80% de la voluntad de la sociedad. ¿Se entiende? Para que quede claro cómo vamos a practicar nosotros. Sí, sí. Sí, profe. ¿Alguna duda para alguien? No tenemos dudas. Sí, cuando nosotros usábamos el método de mayor valor era porque poseíamos valores corrientes. ¿Qué era el valor corriente, profe? A ver, bien. Bueno, vamos a repasar. ¿Qué valor corriente? A ver, ¿quién puede definir qué es valor corriente? La pregunta que he hecho Javi. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Cuando hemos visto teoría. ¿Valores actuales, profe? ¿Valores del mercado, por ejemplo? Sí, o sea, digamos los valores por el nombre mismo lo dice, valores corrientes, valores que están en la actualidad, valores que obtenemos nosotros corrientemente. Un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un rodado y digo, en mi rodado, le doy un ejemplo bien para que lo entienda. Mi rodado está en mi contabilidad de hace 2 años, valuado lo he comprado hace 2 años, supongamos en 1.000.000 de pesos. Y ya tiene depreciación de 2 años. He depreciado el 40%, o sea, 400.000 pesos. Y me da un valor en mi contabilidad de 600.000, ¿no es cierto? Ese es mi valor contable. Ese mismo auto hoy, veo cuánto está en la calle, puedo editar en internet y decir cuánto vale mi rodado 2019 a hoy. Y capaz que hoy está 1.200.000 pesos, porque últimamente han subido muchísimo los valores del vehículo. Entonces tengo un valor corriente de 1.200.000 contra un valor contable de 600. Hay una diferencia enorme. Entonces, por ahí hay que considerar los valores corrientes que ya lo vamos a ver para qué lo utilizamos. ¿Está claro? Profe, o sea, ¿sería como aplicar el valor razonable también? No, el valor razonable es otra cosa. El valor razonable es cuando, o sea, yo te quiero comprar un vehículo a vos y vos me quieres vender un vehículo a mí y nos ponemos de acuerdo. En el valor corriente está en tablas, poner el vehículo en 1.200.000. Y bueno, vos me dices,
No, bueno, pero tiene esta cosita. Por supuesto, te dice ahí, vehículo tal, modelo 2019, pero no sé, en función a tu condición que pueda estar tu vehículo, nosotros entre los dos nos ponemos de acuerdo y dice, no, pero está en realidad en 1.000.000, no 1.200.000. Razonablemente establecemos lo que vos estás dispuesto a venderme y lo que yo estoy dispuesto a pagar. ¿Está claro? O sea, eso Ah, es un claro. valor Sí, razonable. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿Y activos y pasivos identificables? bien, muy bien. ¿Qué es un pasivo identificable y qué es un activo identificable? A ver, o activo y pasivo. Defíname, por favor, lo que se acuerden que es pasivo y activo identificable. Eso ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de la parte teórica, que creo que hemos visto todo eso. ¿No es cierto? Yo no recuerdo, profe. Usted ha dicho que iba a explicar lo que era eso y lo que no ha explicado. Sí, va, profe, uno levantó apunte. No sé si no ha escuchado. Sí, Yo sí, tampoco tengo apuntes de eso me estaba fijando. yo creo que sí lo hemos hablado. Si no recuerdo mal, sí lo hemos mencionado, lo que eran activos y pasivos identificables. No, sí, yo creo que sí lo hemos hablado, porque creería que no ha quedado nada en el tintero como para decir que... Tampoco hemos profundizado un montón en teoría, pero los conceptos básicos sí lo hemos dado y creería que sí, sí lo hemos dicho. ¿Alguien se acuerda de lo que hemos dicho de pasivo y activo identificable? Está aceptada la asistencia. Sí, está cerrado. A ver, a ver, a ver. Profe, Sí, listo. Decime. no de la asistencia, era profe. Bueno, ya, ahí ya está, lo acabo de poner bien. Bueno, ¿no se acuerdan que era activo y pasivo identificable? Bueno, a lo No, mejor profe. ni se acuerdan porque ni lo han Hasta repasado. hasta el concepto de valor patrimonial básico y mayor valor es levantó apunte. Y de ahí un paso pasivo. Pasa que, profe, usted no habló, por ejemplo, de lo que era llave positiva y llave negativa. Por eso tampoco no habló de los pasivos y los activos identificables. me parece. Tampoco hemos dicho que son... No, sí, profe, se habló algo de eso, llave positiva y llave negativa, pero yo Ah, tampoco me acuerdo de activos y pasivos identificados. bueno, a ver, vamos a más o menos dar una idea de lo que... Les recomiendo que vean y lean, no se le estudien de memoria, porque esto no es para estudiar de memoria, la resolución técnica 21, que es la que establece lo que es el valor patrimonial proporcional, léenla bien, marquen lo que no entiendan para que pregunten. A veces, como son normas, como toda norma, leyes, decretos, reglamentos, siempre son medio inentendibles en algunos aspectos, en algunos puntos. Por eso a las leyes, a las normas en general, se las estudia desmenuzándolas y entendiendo los conceptos. Por eso, pero lean bien la resolución técnica y vean, después vayan al libro, por supuesto, que ahí está desmenuzado, y lo que no entiendan lo explicamos, lo tratamos entre todos. ¿Estamos? ¿Cuál resolución, profe? La resolución 21, y está creo que está subida en la Sí, sí. plataforma para que ustedes la bajen y la lean. Bueno, nosotros cuando hablamos de los activos identificables, por supuesto que siempre estamos hablando de la emisora, o sea, de la que nosotros compramos. Cuando hablamos de emisora es la que vende las acciones y la tomadora o la inversora es la que compra. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de activos identificables son de la emisora, que es de donde nosotros tenemos que tener determinado el patrimonio neto para ver qué participación tenemos. Son todos los activos
de la emisora que los tomamos a valores corrientes. ¿Estamos? El ejemplo más claro son los bienes de uso, que nosotros cuando evaluamos a valores corrientes, decimos que esos son los activos. Ejemplo claro, no le digo que son los únicos. Después me van a salir a decir que yo le he dicho que son los únicos. No, son todos los activos que evaluamos a valores corrientes, lo podemos determinar como valores activos identificables. ¿Estamos? El ejemplo más claro, repito, son los bienes de uso. O sea, nosotros tomamos los bienes de uso, como hemos hecho el ejemplo recién, y nosotros tenemos el libro un valor, determinamos cuál es el valor corriente de ese bien, y ese es un valor, un activo identificable. Y los pasivos identificables, siempre hablando de las emisoras, son tomados también en su totalidad a valores corrientes. Todo lo que nosotros determinamos a valores corrientes, tanto activos como pasivos, son los identificables, y que la diferencia de esto serán los activos netos identificables. Lo que yo puedo, por eso su nombre lo dice, yo puedo identificar. ¿Estamos? Esos son conceptos que están determinados en la resolución técnica 21, para que lo vean bien, y están más explicitados dentro de la bibliografía que le hemos dado. Bueno, ahora vamos a ver con un ejemplo práctico para que lo entiendan bien el tema del valor patrimonial proporcional, y veamos cómo tenemos qué tenemos que tener en cuenta para aplicar el método. En ejemplos sencillos, después vamos a ver prácticos de la cartilla, pero ahora vamos a ver ejemplos sencillos. Supongamos que nosotros tenemos la empresa, por darle un nombre, vamos a suponer que la empresa A. ¿Sí? La empresa A es la inversora. La inversora es la que compra. Profe, nos está compartiendo. ¿La estoy compartiendo? Ay, perdón. Pensé que estaba compartiendo. Disculpen, menos mal que me has dicho. Yo meto, dale, diciendo que estaba compartiendo. Bueno. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, supongamos que nosotros tenemos la empresa inversora que le llamamos empresa A, que es la que invierte, que es la que compra, y tenemos la empresa que llamaremos B, por darle algún nombre, que es la emisora, que es la que nos vende las acciones. Entre A y B hay una participación de un 80%. O sea, le compramos, nosotros somos la inversora, la que vamos a registrar la participación, y participamos en un 80%. ¿Estamos? El activo de A, nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Los datos de B, perdón, de la emisora. El activo de B, de la que es la emisora, supongamos que es de 150.000 pesos. Poner aquí 150.000 pesos. Y tenemos los pasivos de B en 30.000 pesos. Ahí vamos a tener un patrimonio neto de 120.000. ¿Cierto? ¿Estamos? Este es el patrimonio neto de B. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Supongamos que dentro de este activo yo tengo bienes de uso
valuados a valor contable. Vamos a poner aquí valor contable, para que nos entendamos. Valores contables. O sea, lo que figura en mi libro es 5.000. Perdón, 50.000. 50.000. Yo tengo como valor corriente, que es lo que hemos definido hace rato. ¿Se acuerdan? $80.000. ¿Me siguen, no es cierto? Tenemos una diferencia de $30.000 entre el valor contable y el valor corriente. Ahí ya vamos a ver para qué nos sirve eso. Repasando, tenemos el 80% de lo que nosotros participamos en la empresa B. Tiene activos por 150, pasivos por 30.000, un patrimonio neto de 120.000. Y dentro del activo hay bienes de uso por 50.000 de valores contables. Y tienen esos bienes 80.000 de valores corrientes. ¿Estamos? ¿Seguimos de ahí? Sí. ¿Cómo hacemos las registraciones contables? Yo tengo que mi participación, al ser el 80%, es sobre 120. ¿Va a ser de cuánto? 96.000. Esto vamos a ponerlo aquí como participación. 96.000 pesos es el valor de mi participación. ¿De dónde son esos 96.000? El 80% de 120. ¿Estamos? Si se quedan, por favor me avisan para que los repitamos. ¿Cómo hacemos la registración? Acciones, PPP, empresa A o empresa A, por la doble, empresa B, perdón, empresa B, que es el nombre de la sociedad a donde yo tengo la participación. ¿Por cuánto voy a hacer ahí? Por los 96.000, que es el 80%. ¿Cómo? ¿Alguien me ha dicho algo? Es los 96.000 que yo tengo de la participación sobre los 120. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Yo tengo un mayor valor, acciones, que ya lo hemos visto también el concepto, acciones BPP, mayor valor. ¿De dónde surgirían ese mayor valor? ¿De los 30.000? De la diferencia. Del 80% de la diferencia que yo tengo aquí entre el valor corriente y el valor contable de los bienes de uso. O sea, sobre estos 30.000 que no están contemplados dentro de la contabilidad, que no están dentro de estos 120.000, yo tengo 24.000 de participación sobre esos 30.000. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Disculpe, ¿podría volver a explicar esa parte? Bien. Yo saco primero la participación que tengo proporcional del patrimonio neto. El patrimonio neto es 120.000. La participación proporcional que yo tengo es el 80%, corresponde a 96.000. Eso va a una cuenta que se llama acciones, valor patrimonial proporcional o valor patrimonial proporcional empresa B, como quieran llamarle a la cuenta, 96.000 pesos. Esos 96.000 pesos representan el 80% del patrimonio contable de la empresa. ¿Estamos? Pero hay un valor que es la diferencia entre el valor contable y el valor corriente de los bienes de uso, que son los activos identificables en este caso, que es 30.000 pesos. Sobre esos 30.000 pesos yo tengo también una participación del 80%, es decir, de los valores corrientes yo tengo 24.000 pesos de participación. ¿Estamos? Sí.
¿Sí? Yo ¿Profe, una pago, pregunta? sí, decime. Ah, no, continúe, continúe. Yo pago, supongamos con caja, para hacerlo más sencillo, 150.000 pesos. O sea, el 80% de lo que yo le compro a la empresa, B, la empresa me cobra 180.000 pesos, llegamos a un arreglo, le digo, sí, te voy a pagar 180.000 pesos. Perdón, 150.000 pesos. Eso es lo que yo le pago. Después tengo que sacar como qué iría para cada sector. Aquí tengo en total en el debe 120.000. Me faltan 30.000 para cuadrar. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Qué serían esos 30.000? Una llave positiva. ¿Qué significa la llave positiva? Ya lo hemos visto eso. A ver, díganme ustedes qué significa. Estoy pagando de más porque se espera que haya futuras utilidades. Claro, o sea, a ver, de hecho, si yo voy a participar o voy a comprar en una empresa, normalmente espero ganar, si voy a hacer una inversión, me parece que espero que haya más utilidades de las que normalmente haya, a que se espera, sino que va a crecer esa empresa bastante, o sea que hay una gran posibilidad de que crezca mucho. Entonces, por eso, hoy vale un peso la acción y seguramente a fin de año va a valer 1,20, 1,30 porque va a haber un crecimiento de la empresa. ¿Mm? Un crecimiento de la empresa no significa solamente que va a ganar. Hay muchas empresas que ganan, pero no crecen el valor de sus acciones. Se mantienen estables. O pueden bajar el valor de las acciones, pero sin embargo pueden haber utilidades. Entonces, en este sentido, yo opto por pagar más, o sea, acepto pagar más, porque es una empresa que está en crecimiento. Entonces, si hoy vale 96, yo digo, el 80% es 96.000, seguramente no soy ningún tonto y veo que esta empresa dentro de unos años o pocos meses, va a valer mucho más incluso de lo que estoy pagando, capaz. Entonces, por eso opto por pagar y acepto pagar 150.000 pesos, que es lo que sería llave positiva. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Estamos Sí, hasta ahí? profe. Profe, ¿se Sí, pueden profe. presentar casos en los que el valor corriente sea menor al valor contable o igual? Mira, en este contexto en donde nosotros manejamos, difícilmente el valor corriente sea menor. Ujú. Difícilmente, no digo que no sea. Que sea igual, puede ser. Pero yo me atrevería a decir que en el 99% de los casos, Es mayor. casi siempre el valor corriente es mayor. Bien, bien. O sea, es muy difícil y no sé, salvo contadas excepciones puede haber en donde el valor corriente sea menor. A ver, por ejemplo, ¿cuándo puede haber un valor corriente menor? Y si yo tengo un bien de uso, una maquinaria, en donde en el primer año se me ha fundido la máquina, una máquina nueva. Entonces, ya acá prácticamente no vale nada, capaz que valga para repuestos. O puedo sacar muy poco valor de la maquinaria. Entonces, tiene un valor contable prácticamente entero, que he depreciado un año o no he alcanzado a depreciar nada, y la máquina ya prácticamente no sirve. Entonces, ¿qué voy a obtener de esa maquinaria si la vendo? Nada. Entonces, ahí puede ser excepcionalmente que tenga un valor corriente menor, siendo el valor contable mayor. Pero en esos casos, tengo también que contablemente hacer una depreciación acelerada. Ustedes han visto, hemos visto en bienes de uso, que nosotros tenemos que ayornar o acomodar el valor contable según esas circunstancias extraordinarias. Se me ha fundido la máquina o se me ha producido un incendio en una máquina que la ha dejado inútil, entonces tengo una depreciación extraordinaria y acomodar el valor contable a lo que es la realidad.
Por eso, normalmente el valor corriente es casi siempre superior. ¿Estamos? Este valor, Sí, profe, sí, sí. ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. ¿Qué hacemos con acciones BPP, empresas y mayor valor? Normalmente se ponen por separado, pero en algunos casos ustedes pueden encontrar que se pongan juntas. O sea, es importante, o sea, digamos que, como siempre les digo, apuntando a la información que nosotros podemos dar dentro de la contabilidad, sería más interesante ponerlo por separado para que así tengamos en claro cuánto es lo que nosotros participamos y cuánto es lo que resulta de un mayor valor de la participación. Si lo ponemos todos juntos, no es que esté mal, pero vamos a tener una información que vamos a tener que recurrir a ojear otras cosas para determinar cuánto es lo que realmente importa el porcentaje de la participación y cuánto es lo que es corriente, ¿sí? Normalmente es mucho mejor ponerlo por separado. Eso va expuesto ¿en qué rubro? Inversiones, En inversiones. ¿Activo corriente o activo no corriente? no corriente. El no corriente, ¿sí? Normalmente ponemos el no corriente porque uno cuando invierte en una empresa, en unas acciones en otra empresa, lo hace a un plazo relativamente largo, ¿sí? Salvo que yo quiera decir, bueno, le voy a... Esa es otra de las condiciones para que yo aplique el BP, ¿no? O sea, que sea una inversión permanente. Si yo quiero comprar el 80% y digo, bueno, voy a comprar porque está subiendo las acciones y tengo hasta fin de año lo voy a mantener y lo voy a vender para ver si me hago una diferencia, eso no sería una inversión a largo plazo, entonces no hace falta que apliquemos BPP. ¿Está claro? Sí, O sea, una de las condiciones para aplicar BPP también es esa, que yo lo tenga por un tiempo más o menos prolongado. O sea, la idea es tenerlo en el patrimonio, o sea, hacer esa inversión para un largo plazo, 2, 3, 4 años, o no tengo pensado venderlo hasta que en algún momento se presente una oportunidad, pero la idea es tenerlo a largo plazo. Entonces, sí aplicaría el BPP. ¿Estamos? profe, y las llaves surgen en base a lo que nosotros pagamos, digamos. Claro, las Si llaves hubiésemos surgen en pagado base. los 120.000 directamente, no habría llave. No, por supuesto, si pagamos justo lo que representa los 96 más 94, que en este caso es 120, no habría llave positiva. Habría Bien, bien. solamente el BPP, que es el básico. Una vez lo vas a encontrar como valor patrimonial proporcional básico a empresa B. ¿Mm? Y el mayor valor, solamente los dos. Si yo pago 120. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que es llave positiva. Sí. Y puede ser que una causa o sea, que aparezca la llave positiva, digamos, sería porque, por ejemplo, la empresa emisora tenga una llave de negocio. Uno no sabe la vuelta. No, a ver. Llave de negocio es otra cosa. Llave de negocio es cuando yo estoy vendiendo el fondo de comercio. Yo vendo el fondo de comercio y te vendo todo mi negocio, el 100% de mi negocio, con toda la estantería, la mercadería, el inmueble, el fondo total, con la cartelería, con el prestigio que yo tengo con la marca, con todo, eso es el fondo de comercio y esa surgiría una llave de negocio. En este caso es solamente una llave por la participación que yo tengo. ¿Sí? Yo puedo haber optado pagar un poco más de lo que el 80% representa el patrimonio neto, justamente porque es una empresa prestigiosa y sé que va creciendo, entonces yo digo, voy a obtener mayores utilidades, por eso acepto pagar más. Pero en este caso no estoy pagando una llave de negocio, porque estoy pagando la mitad, una parte.
¿Sí? Estoy pagando una participación. Nada más que una participación. No estoy comprando todo el negocio. Claro, no, ¿Estamos? no, pero yo me refería a que podía ser una causa, digamos, o sea, que la empresa emisora, por ejemplo, tenga una llave de negocio, digamos, y por eso, digamos, a mí me genera una llave positiva, digamos. Que tenga una llave del negocio. No, la llave del negocio no la, o sea, vos cuando estás en tu negocio en marcha, vos no generas una llave de negocio. Vos mismo no puedes generar o no puedes tener contablemente registrado tu llave de negocio. La llave de negocio surge cuando hay una transferencia de fondo de comercio. O sea, Ah, bien. yo voy a tener, o sea, si yo abro una empresa de cero, más o menos creo que es lo que me estás preguntando, no sé si respondo a tu pregunta. Si yo abro una empresa de cero y empiezo a generar y a agrandar mi negocio y generar prestigio, yo no voy a registrar en mi contabilidad una llave de negocio. Eso no se hace. Ahora, si yo le vendo mi empresa a otro con un prestigio, ese otro sí va a registrar la llave del negocio que me ha pagado a mí por el prestigio y el nombre que yo tengo, etc. ¿Estamos? Pero yo Ah, mismo no puedo generar mi llave de negocio. ¿Estamos? bien, bien. Gracias, profe. Sí, sí, ¿Se entendió? Más o menos para ir a tu pregunta. sí, sí, profe. Bueno, entonces eso es en cuanto a lo que es llave positiva. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Vamos a ver, en caso de la llave negativa. Supongamos que tenemos el mismo caso, una empresa inversora que le llamaremos A, otra empresa emisora que llamaremos B, y la participación es también del 80%, para simplificar el caso. Nosotros tenemos que se paga, ¿cuánto pagamos? Pagamos, este es otro caso, a ver, vamos a ponerlo separado. Vamos a ponerlo separado para que no nos confundamos. Nosotros pagamos, a ver, le voy a copiar esto para que veamos que es también así. Este va a ser el mismo participación. Pero este es otro caso distinto, ¿no? Nosotros pagamos, la empresa A, que nosotros estamos contabilizados, pagamos 8.000 pesos. La empresa B tiene activos monetarios por 22.000 pesos. Y tiene bienes de usos, que son activos no monetarios, por 9.000. Entonces voy a tener un total de activo, por 31.000. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Por favor, si se pierden, me avisan para que volvamos. Sí, profe. Este es total de activos. ¿Cómo? Este estamos en otro caso. El anterior se entendió bien, ¿no es cierto? Ahí hemos determinado una llave positiva. Ahora vamos a ver el caso en que determinemos una llave negativa. La empresa inversora A hace una inversión en la empresa emisora B del 80% y pagamos 8.000 pesos por ese 80%. ¿Estamos? Tenemos activos monetarios, ese siempre hablando de la empresa emisora. A nosotros lo que nos interesa es conocer los datos de la empresa emisora para saber y registrar el valor patrimonial proporcional. Todos estos datos que tenemos aquí es de la empresa B. Los activos monetarios son 22.000 pesos. Activos no monetarios, en este caso bienes de uso, por 9.000.
y el total de activos es 31.000 pesos. ¿Estamos? Por otro lado, tenemos pasivos monetarios. Por 10.000. Perdón, se me viene por acá. Ahí, 10.000. Lo que me hace que tengo activos netos o patrimonio neto. ¿Por cuánto? ¿Cuántos serían mis activos netos o pasivos? 21.000. 21.000. Perfecto. Entonces, esto me da 32.000 pesos. ¿Hasta ahí estamos bien? Esa es la situación de la empresa P. ¿Estamos claros? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Yo tengo entonces que registrar la participación que tengo dentro de la emisión de la empresa B. ¿Cómo hago la registración? Acciones. Ahí vamos a copiar la cuenta de aquí para que manejemos la misma. Acciones BPP, empresa B, o acciones BPP básico, empresa B. ¿Por cuánto sería? A ver si me dicen. A ver. Hay que sacar el 80% de 31.000, ¿no? ¿80% de cuánto? De 21.000, que son De 21.000. 16.800. De 21.000, decía, de esto. Que son los activos netos o patrimonio neto. Sí. ¿Estamos? Sí, ¿Me sí. siguen? ¿Ah? 16.800. Eso es, perdón, vamos a ponerlo acá para que no se vaya muy lejos. 16.800. ¿Sí? ¿Me siguen? No se me pierdan. Sí, profe, sí. Yo he pagado caja. Vamos a suponer, siempre vamos a suponer que es para simplificar, que pagamos con caja. ¿Cuánto he pagado? ¿Cuánto he pagado? 8.000. 8.000. A ver, parece que están dormidos. 8.000. Tengo una diferencia aquí. Tengo la participación significa 16.800 y yo he pagado 8.000. He pagado bastante menos de lo que significa la participación. ¿Qué es eso? Llave negativa. Llave negativa. Negativa. ¿Por cuánto? 8.800. 8.800. 8.800. Perfecto. Por 8.800 yo tengo una llave negativa. ¿Estamos? ¿Qué tipo de cuenta es la llave negativa, profe? Ya, vamos a ver. Yo creo que me están siguiendo hasta ahí. ¿Puedes repetir esa Sí, parte, profe, profe? sí, sí. Entonces vamos a utilizar esa llave negativa cuando paguemos de menos. Claro. ¿Por qué utilizamos? O sea, ¿qué significa la llave? Vamos a repetir y después decimos qué significa. Yo soy la empresa A siempre, la empresa inversora. La empresa B es la que me vende a mí. Pongámoslo, ubiquémonos ahí. Estamos participando con un 80%, por lo cual pagamos 8.000 pesos. Necesitamos los estados contables de la empresa B para saber cuál es su patrimonio neto y qué significa el 80% de su patrimonio neto. Tiene activos monetarios por 22.000, bienes de uso, activos no monetarios, por 9.000, total de activos 31.000 pesos. Pasivos monetarios, deudas que tiene la empresa B, 10.000 pesos. Activos netos o patrimonio neto, 21.000 pesos. ¿Estamos? Esos son los estados contables de la empresa B, que a mí me interesa. Yo tengo participación del 80% sobre ¿cuánto? Sobre 21.000 pesos. ¿Qué significa? 16.800. O sea, yo registro mi participación con la cuenta valor patrimonial proporcional. Lo van a ver por ahí como básico, empresa B, 16.800. ¿Estamos? Yo pago, eso débito, pago, sale plata por 8.000.
tengo una diferencia de 8.800, que sería la llave negativa por 8.800. ¿Qué significa esa llave negativa? Significa que yo tengo expectativas futuras de gastos y pérdidas. O sea que la empresa B me representa que va a haber pérdidas porque viene en decadencia, viene mal y va a perder. Entonces, esta llave negativa por 8.800 me significa eso. Hay expectativas de gastos que se van a producir en el futuro o pérdidas. ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo lo registro todo cuando tengo expectativas de que haya pérdidas o gastos futuros. ¿Qué pasa si yo digo no hay expectativas de pérdidas y gastos futuros? ¿Mm? En realidad no hay, pero pago menos. ¿No es cierto? ¿Cómo registro eso? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo o no? ¿Puede volver a explicar, profe, por favor? Ajá. A ver, hasta ahora lo que hemos visto es la llave negativa cuando tenemos expectativas de gastos o pérdidas futuras. Yo hago una inversión en una empresa, en una sociedad, en donde le digo, la empresa ha hecho un estudio de mercado de esa empresa y viene en decadencia y seguramente en este ejercicio y en otros ejercicios va a tener que soportar gastos importantes o pérdidas importantes por determinadas razones. ¿Mm? Entonces, en vez de pagar 16.800, que sería el 80% del patrimonio actual de la empresa, yo digo, te pago 8.000. Porque yo espero, o la expectativa que tengo de tu empresa, le digo a B, es que va a ir en menos. O sea, que el patrimonio neto en los 2 años o 3 años o lo que fuera que yo haya hecho la proyección, voy a tener un patrimonio neto negativo, entonces voy a ir bajando mi participación y no quiero perder. Entonces, te pago 8.000. ¿Sí? Claro, la pregunta que surgiría dice, ¿para qué vas a comprar o vas a participar en una empresa que viene en decadencia? Pero tal vez el estudio que yo hago es el corto plazo, capaz que en 2 o 3 años, y que después viene creciendo. Entonces digo, compro ahora, que puede ser que pague, la compro barato, y va a ir decreciendo en los 2 primeros o 3 primeros años, y después capaz que vaya creciendo. Entonces, por eso puede ser una lógica en la cual yo invierta. Y resulta que en mi inversión va a resultar una llave negativa. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, eso es cuando yo digo que tengo expectativas de gastos y pérdidas futuras. ¿Qué pasa cuando digo, en realidad no hay expectativas de pérdidas o gastos futuros, pero he comprado y he pagado barato? He pagado 8.000 pesos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Mm? ¿Cómo hago? La participación es el 80% sobre el patrimonio, 16.800. ¿No es cierto? He pagado, tengo aquí, vamos a poner aquí más, caja por 8.000. 8.000, eso es lo que he pagado. Pero en realidad, yo digo, tengo cubierto con mis activos identificables el 80%. 7.200. ¿Qué son esos 7.200? Esos 7.200 sería lo que yo mando a llave negativa. $7.200. Y la diferencia, ¿qué sería la diferencia que yo tengo?
Aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? 16.800 y aquí tengo 15.200. Hay una diferencia de 1.600 pesos. ¿Qué será esa diferencia? Es una ganancia por la compra o por la participación, por la compra de acciones. O por participación en empresa B, como quieran llamarle a la cuenta. ¿Estamos? Esto es el caso de que no tenga expectativas de que haya pérdidas o gastos futuros. O sea, cuando no hay expectativa, ponemos la llave, o sea, ponemos La llave surgiría del porcentaje que yo tengo de mis activos identificables, en este caso bienes de uso, Bien. o activos no monetarios, que sería la participación, el 80% sobre, en este caso, 9.000, y la diferencia es una ganancia. ¿Estamos? Bien, bien. Profe, ¿qué serían esos 7.200? La llave negativa. Sí, pero como están al lado de los bienes de uso. No, yo, ahí te lo he puesto para que sepamos de dónde sale. Este es el 80% de los bienes de uso. Ah, bien, ahora sí, gracias. ¿Eh? O sea, calculamos estos 7.200 surgen. El 80% es la participación que nosotros tenemos. ¿Sobre qué? Sobre los bienes no monetarios o activos identificables, que serían los 9.000 en este caso. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Me dicen si se entendió o no. Sí, profe. ¿Alguien no entendió hasta aquí? La otra forma en que yo puedo sacar o decir, a ver, ¿cómo puedo sacar de otra forma para que le pueda entender mejor a esto, a la ganancia? ¿De dónde surge la ganancia? De los activos monetarios que yo tengo, de estos 22.000, a ver, vamos a copiar de aquí, para que no estamos repitiendo. De estos activos monetarios, yo les resto mis pasivos monetarios. Si no me siguen, me avisan y volvemos. Pero quiero que lo entiendan bien. Activos monetarios menos pasivos monetarios, ¿cuánto me da aquí? No me va a decir que no saben restar 22.000 menos 10.000. 12.000. Ah, bien, al sacar la calculadora. ¿Este qué sería? Mi capital monetario. ¿No es cierto? Yo le saco el 80% a mi capital monetario. Me da 9.600. El 80%, la participación sobre. Lo que pago yo, ¿cuánto es? Pago 8.000. La diferencia, ¿cuánto es? 1.600, que sería la ganancia. 1.600. ¿Estamos? Que sería lo que yo he registrado aquí como ganancia. ¿Se entiende? Profe, en vez de ganancia puede llegar a haber una pérdida. Podría llegar a haber una pérdida, sí. Sí, podría llegar a haber una pérdida. Profe, disculpe, a mí se me cortó cuando, no sé si explicó. ¿Con pérdida? A ver, Esteban, ¿qué decías? ¿Por qué se restaría, digamos, el activo monetario y el pasivo monetario? Bueno, esta es una forma en que yo voy a determinar cómo saco la ganancia sobre esta operación. Resto los activos monetarios menos los pasivos monetarios, obtengo el capital monetario. La participación sobre el capital monetario, en este caso el 80%, es 9.600. Lo que yo pago es 8.000. Entonces he ganado 1.600. ¿Qué es lo que he registrado aquí? Mi ¿Estamos? pregunta,
Sí, profe, mi pregunta era por qué se trabajan, o sea, con el activo monetario y el pasivo monetario. Es una forma de sacar la ganancia. Es simplemente eso, es una forma de sacar la ganancia. Es otra Si vos forma. tienes, claro, es otra forma de determinar cuánto es el monto que me resultaría mi ganancia de aquí, en este ejemplo. ¿Sí? Yo aquí puedo sacar los 16.800 que he debitado de las acciones básicas, he pagado 8.000, he sacado llave negativa 7.200, sacando el 80% sobre los activos no monetarios, ¿sí? La diferencia entre el debe y el haber es 1.600, entonces lo mando a ganancia, listo. No, si no me quiero complicar, pero para que lo entiendan bien, digamos, de dónde surge la ganancia de 1.600, es decir, ¿cuánto sería sobre el capital monetario mi participación? 9.600. Como he pagado menos, tengo una ganancia de 1.600. ¿Estamos? O sea, esto es un razonamiento lógico. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. sí, sí, sí. ¿Se entendió para todos? ¿Alguien ha quedado con alguna duda? ¿Podemos hacer uno en el que haya una pérdida? Sí, podemos hacer todo lo que vos quieras, pero Javier, vamos a empezar. Estamos gateando recién. Vamos a empezar a caminar y después vamos a correr. ¿Sí? No quiero que se llenen de golpe porque después no van a entender nada. Quiero que vayan entendiendo de a poquito cuál es el sentido, cuál es la lógica, cómo se registra, cómo es, qué se entiende por cada concepto, para que lo tengan en claro, lo vean y analicen. O sea, esto no es de memoria. Esto todo tiene su sentido y su lógica. ¿Mm? ¿Por qué surge de los activos y pasivos monetarios la ganancia? Tiene su lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué la Bueno, llave eso les pregunto, negativa? profe. Y bueno, y por eso mismo. O sea, si yo estoy sacando que mi participación correspondería en el capital monetario a 9.600 pesos y he pagado menos, he ganado 1.600 pesos. En este caso, 1.600. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien, profe. ¿Y por qué no se incluyen los bienes de uso? Porque estoy sacando la ganancia solamente. No estoy sacando la llave. Porque ¿de dónde surgen los 7.200? Justamente de los bienes de uso, que son los no monetarios. Ah, claro, claro. Ahora sí. O sea, que lo que es de activos no monetarios sería llave, porque tiene el respaldo de ahí, y de lo que surge del activo o de los conceptos monetarios es ganancia. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Entienden para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo importante es que lo entiendan, lo razonen y lo piensen. Una vez que lo entiendan bien, ustedes, cuando se les dé la situación, aunque sea dada vuelta, van a saber entenderlo y lo van a saber responder. ¿Mm? No se lo graben de memoria. Encuentren la lógica para que ustedes puedan razonarlo. ¿Mm? Si vamos bien hasta aquí, vamos a seguir. Ya no quiero, ¿están mareados ya? Les digo, esto es, como les decía recién a Javier, estamos gateando. Todavía no hemos caminado con el tema. Falta ver otras cosas y después más adelante empezaremos a correr. Pero no quiero Sigamos, que profe. no tengan problemas con la gateada, porque si tenemos problemas con la gateada no vamos a poder caminar. Y mucho menos correr. ¿Mm? ¿Todos están bien? Profe, Yo- una consulta. Esos 31.000, Sí. esos que están ahí abajo es pasivo ¿Ahí? monetario por 10.000 y el neto ¿Esto? eso ¿Ahí? perdón, sale en la suma del activo neto y participación monetaria. Para, no te entendí O bien. de qué son esos 31.000. Estos 31.000 se dice vos.
Ajá. Y estos 31.000 es, en los estados contables, vos tienes que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, ¿no? Entonces, si tienes activos por 31.000, el pasivo es 10.000, los activos netos o pasivos netos el patrimonio neto es 21.000. Por eso te van a 31.000. ¿Estamos, Lourdes? Ahora sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Claro, estos serían los estados contables de la empresa B. Por supuesto, resumidos, exprimiéndolo para que se entienda, ¿no? Estamos haciendo tres conceptos, tres números para que lo veamos. O sea, esto se puede complejizar a, a la máxima potencia si ponemos un estado contable completo, pero si lo explicamos con un estado contable completo no lo vamos a entender nunca. Entonces empecemos a entender los conceptos con ejemplos sencillos. Ejemplos que se puedan entender los por qué y la lógica de cada concepto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, Sí. ahí en la parte de llave positiva puedes subir un poquito más. Llave positiva, sí. Ahí donde dice valor contable y el valor corriente, esos 30.000, la diferencia, ¿a qué hacía referencia? Es la diferencia justamente entre el valor contable y el valor corriente de los bienes de uso. O sea, yo en mi contabilidad tengo registrado los bienes de uso a 50.000. Obtengo el valor corriente y me dicen que esos bienes de uso corriente valen 80. Entonces tengo una diferencia de 30.000 pesos entre el valor corriente y el valor contable. Eso ya lo hemos aclarado hace rato. Sí, sí, pero no tiene ningún nombre específico. Valor corriente de los bienes de uso en este caso. ¿Qué nombre específico te refieres? No sé, diferencia de valor corriente. No, 80.000 pesos es el valor corriente total de mis bienes de uso. La diferencia es 30.000. Bien, bien, bien. Esta es, vamos a ponerle aquí para que se entienda, diferencia. Ahí está. ¿Eso es lo que te faltaba? Sí, sí, profe, gracias. Claro. Y esta es la participación, o sea, esos 24.000, es la participación que yo tengo sobre esos 30. El 80%, sí. Esos 30 no están en la contabilidad de B. ¿Estamos? Sí. Entonces lo tengo que registrar por aparte, por eso pongo valor patrimonial proporcional mayor valor. Bien. Por los 24.000. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, entonces, después nos resta ver muchos otros casos en donde hay una discontinuidad del método. ¿Qué pasa cuando empiezo a la obligación después de varios años que tengo evaluando al valor de costo? O sea, hay varios casos en que después vamos a ver de a poquito y vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque nos faltarían dos temas importantes y quiero que tengamos tiempo de repasar al final. ¿Estamos claros? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, ustedes, si tienen alguna pregunta, anótenla y en la clase que viene lo empezamos, cuando empecemos la clase, damos la respuesta a las inquietudes que ustedes tienen y empezamos los temas. ¿Ok? Profe, ¿subió cartilla de valor patrimonial? No, ¿De todavía prácticos? no. Todavía no. Todavía no. Estamos viendo estos prácticos sencillos, o sea, estos ejemplos sencillos para que le entendamos al tema.